Marcelo, cuando planteábamos esta charla contigo, decíamos un presbítero protestante amigo de Bergoglio. ¿Cuándo y cómo comienza esa relación con el entonces cardenal Bergoglio allí en Cava? Bueno, justamente a raíz de esta entidad. O sea, esta entidad nos acercamos algunas veces con el arzobispo, después cardenal. Él estuvo presente en la dedicación de la Biblia, la primera Biblia completa en idioma indígena, en idioma wichi, que se hizo en el Teatro Avenida en Buenos Aires. Y bueno, a raíz de esos encuentros forjamos de alguna manera una relación fraternal, entendiendo que la Biblia podía ser un eje, digamos, un puente para el diálogo ecuménico. Y creo que eso fue lo que realmente se hizo durante muchos años y desarrollamos juntos la concelebración del Día de la Biblia, del mes de la Biblia en septiembre de cada año, actividades, conferencias, y después, bueno, una relación trajo a la otra, visitas de él a la Sociedad Bíblica, en el caso mío al obispado. Se forjó una amistad con un respeto muy grande, ¿no? Una relación de amistad fraternal. Leí por ahí, sí, algunas crónicas periodísticas hace varios años, no tantos, donde decías, Marcelo, que en esas charlas, en esos encuentros, determinado momento el entonces cardenal Bergoglio te decía, bueno, nosotros caminemos en este diálogo, como planteabas, ecuménico, y que después los teólogos se encarguen de explicar esta relación, como definiendo, es decir, vamos marchando, hacia adelante. Sí, sí, es una frase muy de él. Yo creo que de alguna manera también a todos nosotros, estamos hablando hace más de 20 años, ¿no? En el cual, bueno, el diálogo teológico, desde luego que es importante, los acuerdos programáticos de confesiones, los documentos y todo lo demás, pero muchas veces, a veces nos podemos trabar, y él siempre compartió, y realmente uno ha sentido, digamos, con el paso del tiempo, que tenía la razón. Ujú. En el sentido que el diálogo ecuménico es más que nada un peregrinar juntos, en caminar juntos. Y decía, bueno, nosotros caminemos, hagamos todo lo que querramos, y después que los teólogos se las arreglen para acomodar todas las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Claro, claro. Marcelo, y en ese andar y caminar es que nace ese programa de televisión y que después se convierte en un libro que vos publicaste. Sí, bueno, yo culminé un ciclo en el año 2010, después de casi 25 años con la Sociedad Bíblica. Y bueno, en un diálogo con él, me invitó a colaborar en lo que tiene que ver con el departamento bíblico en el arzobispado, y un poco con el canal del arzobispado, canal, digamos, oficial de Sí, ellos. sí, 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 sí. Entonces, de alguna manera, me pareció que era importante que un canal que pertenecía al arzobispado, siendo el cardenal justamente él, debía tener una impronta de un programa de diálogo ecuménico interreligioso. Así fue. Yo se lo propuse, le pareció muy buena la idea, y en ese momento él estaba escribiendo un libro con Abraham Skorka, un libro entre el Ujú. cielo y la tierra, y nos reuníamos periódicamente. Entonces, me preguntó si tenía pensado los interlocutores. Digo, a mí me parece que el rabino Skorka es una persona muy buena, pues creo que eh, puede ser un bueno. Digo, bueno, me dice, vos tenés que estar. Digo, sí, ¿qué católico pensaste, no? Y le digo, bueno, no tengo mucho para pensar, le digo, tenés que Tiene que ser ser vos. usted. Y me dice, no, no, de ninguna manera, yo te voy a arruinar el programa, no sirvo para las cámaras, me pongo malo, me pongo tenso, no me gusta. Las cámaras de televisión, bueno, la historia demostró que era todo lo contrario. Me dice, bueno, digo, el primer proyecto que presento, no. Bueno, vamos a hacer una cosa, hagamos solamente 4 programas y vas a ver que yo no funciono. Y bueno, finalmente hicimos 32.
y se cortó únicamente cuando él fue a vivir a Roma, ¿no? Claro, claro. Y realmente después de esos 4 programas él se entusiasmó, nos entusiasmamos todos, con una de las claves que para mí fue muy importante, en el sentido de que poníamos el tema para Ujú. tratar, el programa tenía un tema, era lo que llamamos en televisión un falso vivo, de Sí, sí, manera sí, que se claro. grababa 1 hora porque no teníamos más tiempo, y después se pasaba directamente, ¿no? Claro, claro. Y era Ujú. totalmente eh, improvisado. Elegíamos el tema, no dialogábamos sobre ese tema, y eso le daba la espontaneidad y la frescura de un diálogo ecuménico. Era una manera de, para ponerlo en palabras simples, aquellas charlas que podíamos tener en la sinagoga o en el arzobispado, donde sea, con café, media luna de por medio, poner una cámara de televisión y hacerlo público. Eso fue lo que de alguna manera le dio la coloratura a ese programa de televisión, que después se transformó, que se entregaron un Martín Fierro, y Ujú. bueno, después hicimos este libro que de alguna manera es el compendio de los programas, ¿no? Sí, sí. Que están traducidos a no sé cuántos Sí, sí, idiomas, sí. ¿no? A la gente de la 91.7 le decimos que este programa es de 13 a 14. Estamos charlando con Marcelo Figueroa, quien es presbítero de la Iglesia Presbiteriana Argentina. Y la charla decíamos, Marcelo, de Bergoglio a Francisco. En algunas palabras, ¿que hay una transformación de Bergoglio a Francisco? ¿O cómo ves esa línea, digamos, desde el cardenal a quien fue electo papa? A ver, Francisco ya no es Bergoglio, pero sí lo es en su esencia. No, obviamente, en su ser, en su mirada del mundo, en su mirada hacia las periferias, en su teología del pueblo, en su manera de su cercanía acerca de las relaciones ecuménicas, en la manera de mirar el mundo, de la misma manera que Jesús siempre tuvo la mirada desde Galilea hacia el lugar de los poderosos, hacia Jerusalén. Francisco sigue teniendo la mirada, digamos, de las periferias para ver el mundo, y eso es muy importante. Pero desde luego, el mundo ya no es el mismo, Francisco ya no es el mismo, no es el mismo Francisco ahora que hace 5 años o 10, porque bueno, las circunstancias han cambiado, su expertise, el mundo ha cambiado, su manera de ver el mundo, él ha tenido que desde luego acomodar sin perder su esencia, en lo que significa ahora ser el líder mundial de la Iglesia Católica, pero también en el paso de la historia, las guerras, el COVID y todo lo que hemos vivido, no para mí uno de los máximos, quizá el representante más importante de un pensamiento espiritual que involucra a todas las confesiones en un momento tan importante, ¿no? De la humanidad, ahora que estamos a las bordes de una tercera guerra mundial que en Ujú. lugar de ser una guerra mundial en pedacitos, se está transformando en grandes pedazos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esa relación llegó también a que él te designara como responsable del Observatorio Romano aquí en la Argentina, que inclusive algún tiempo estuviste trabajando en el Vaticano con él, digamos, tuviste algún paso. Pero me quedo con también una nota que estaba leyendo tuya en un diario de la capital federal, porque hace pocos días apareció en la red X un término que obviamente lo puso una periodista y habló de pobrismo. Entonces saltó este tema refiriéndose al Papa y recordaba por ahí, fui a los archivos a leer cuando vos mencionabas y desarrollabas toda esta cuestión de la teología de la prosperidad y en la otra punta esto del pensamiento del pobrismo, que muchos sectores de la derecha en la República Argentina y en otros países del mundo, tanto en Estados Unidos como en algunos países europeos, se lo adjudican fundamentalmente al Papa Francisco, ¿no? Yo creo que es un término descalificativo que realmente es de una profunda ignorancia, ¿no? No solamente de Bergoglio, sino también de las líneas teológicas dentro del cristianismo y las lecturas de los evangelios, ¿no?
Es absolutamente imposible leer, aunque sea superficialmente, los evangelios, sin tomar cuenta de que Jesús tuvo una predilección en su Sermón del Monte, comienza diciendo, bienaventurados los pobres, ¿no? Tuvo un acercamiento hacia los pobres, los excluidos, los marginados, las mujeres, los niños, los descartados. Realmente el Dios humano en Jesucristo, de acuerdo a como lo encontramos en los evangelios, Sí, sí. está indisolublemente ligado a eso. Ahora, hubo corrientes muy importantes teológicas, principalmente la teología de la liberación, y Bergoglio nunca fue un hombre de esa teología. Él abrazó un poco a través de los maestros como Escanón, y podríamos nombrar a muchos otros, lo que se dio en llamar la teología del pueblo, ¿no? Que dicho en un término un poco más complejo, tiene que ver con considerar al pueblo como sujeto mítico teológico. ¿Qué significa esto? Que en el rostro de los pobres, en el rostro del pueblo, se encuentra de alguna manera la imagen del Cristo que caminó entre nosotros. Entonces, de ahí, desde esa mirada que surge desde el pueblo y desde los pobres hacia nosotros, es una llave hermenéutica para comprender nuestra lectura de la Biblia, ¿no? Entonces, no solamente es una, como dicen, poner a los pobres como usarlos, no sé de qué manera, tiene que ver con todo lo contrario, ponerlos en un lugar alto, de igualdad, de fraternidad, a la altura del Evangelio que Cristo siempre hizo, y bueno, es un poco la línea teológica de Francisco, que nunca abandonó, que lo lleva hace muchísimos años, ¿no? ¿Cómo observás vos, Marcelo, lo que es el pontificado de Francisco y para la Iglesia Católica en el mundo después del pontificado de Francisco? Para no decir así tan vulgarmente, ¿qué deja Francisco para la Iglesia Católica? Como un observador externo, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Las encíclicas Todos Hermanos y la encíclica ecológica Laudato Si. Y allí también está el sello del ecumenismo, Marcelo. Bueno, son las dos encíclicas más importantes. Todos Hermanos y Alabado Seas, para ponerlo en términos castellanos, ¿no es cierto? Son dos encíclicas, son las dos columnas para mí del pontificado, y las dos encíclicas son ecuménicas. La primera, que tiene que ver con la ecología integral, está hecha de alguna manera con un diálogo profundo con el patriarca Bartolomé, que es ortodoxo, y la segunda toma como base el documento de Abu Dhabi, que tiene que ver con un diálogo con el Islam. Entonces, de alguna manera, las dos encíclicas más importantes, que son el legado más importante, yo creo, en términos de documentos, que se van a estudiar en las universidades por décadas, son encíclicas ecuménicas. Sí, sí. Por allí uno observa que las crónicas diarias periodísticas con algunos responsables políticos de nuestro país, está el abrazo, la sonrisa o no, la cercanía o no, y yo recuerdo dos últimas entrevistas de destacados dirigentes políticos institucionales de Argentina, donde además del abrazo, precisamente el Papa les entrega ejemplares de las dos encíclicas que vos estás mencionando, y ese es el mensaje, ¿no? Claro, ese es el mensaje, ese es el legado. Claro. Aparte de un legado que está hecho no solamente en tinta, sino con su testimonio, desde el primer día que fue a Lampedusa, o sea, todos los viajes, la catequesis, los documentos, las cartas apostólicas, las homilías, están atravesadas por todo eso. Creo que así como nosotros estudiamos a Pablo VI en la universidad, en las encíclicas de él, con respecto al trabajo en este caso, creo que en el futuro en las universidades el motivo de debate van a ser estas dos grandes encíclicas y todo lo que tiene que ver con el legado de un pontífice que excedió los límites del territorio del catolicismo y que se extendió no solamente a otras confesiones, sino que le habló y le habla a todo el mundo, a todas las personas de buena voluntad en el mundo. Cerrando ya la nota, le decimos a la gente del 91.7 que estamos con Marcelo Figueroa, charlando con él de Bergoglio a Francisco. Cerrando ya, no quiero dejar de preguntarte y decirte, tenemos un minuto, Marcelo, respecto a la presentación de un segundo libro tuyo
y que el lunes allí en Plaza de Mayo estuvieron trabajando también sobre el ecumenismo, pero vos tenés un libro y por allí charlando con la gente, con todo el equipo, por ahí antes de que finalice el año, programando el 2025, te invitamos a Paraná para que presentes ese libro, pero recordame el título y decime el contenido en pocas palabras. El libro se llama Diversidad Reconciliada, un protestante en el periódico del Papa. Esto es yo llevo 10 años ya escribiendo en el Observatore. Además soy el responsable del Observatore en Argentina. Bueno, se hizo una selección en más o menos 7, 8 años, entre cientos de artículos que escribo, una selección de 100 que de alguna manera marcan un eje temático en lo que tiene que ver con una mirada ecuménica, interreligiosa, intercultural, sí, sí, de un papa desde los anteojos de un protestante. Exacto. Y eso lo hizo la editorial del Vaticano, la editorial de la Santa Sede, quien tiene los derechos. Y es un material de consulta, me doy cuenta, porque es el diario oficial, el diario del partido, como dice él. Por primera vez desde su formación de 180 años, hay un no católico, en este caso un protestante, que tiene firma como columnista, ¿no? Claro. Bueno, esta es una de las grandes herejías, digamos, que hay, pero bueno, me tocó a mí ser el primero, espero que no seré el último. Y bueno, diría nuevamente Bergoglio que los teólogos se ocupen de explicar o de contar al resto. Sí. Marcelo, te agradecemos muchísimo la predisposición, el tiempo, sabemos de tu intensa agenda, así que muchísimas gracias y queda de pie. En algún momento vamos a coordinar para que visites Paraná, Entre Ríos, para que presente algunas de tus obras y podamos charlar aquí en nuestra ciudad. Gracias, un abrazo y estamos en contacto. Gracias, Néstor, un abrazo grande, gracias por tu tiempo y te felicito por el programa y la iniciativa. Bueno, muchísimas gracias.